Dios les bendiga. En esta oportunidad contamos con la presencia de Víctor y Sandra Fernández. Víctor es catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería y juntamente con su esposa ellos tienen una historia maravillosa que contarnos en este tiempo que seguro será de mucha bendición para todos. Víctor, Sandra, Dios les bendiga. Cuéntenos, ¿cuántos años de casados tienen? ¿Hijos? ¿Nombres? ¿Edades? Tenemos 14 años de casados y dos hijitos, dos hombrecitos, de 11 y 13 años. Ustedes se conocieron en el trabajo y allí también se enamoraron. Sí. Y finalmente se casaron. ¿Cómo fue esos comienzos en el matrimonio, Sandra? Por supuesto que los primeros años fueron muy bonitos. Yo salí embarazada muy rápido. Víctor se mostró muy amoroso con los bebés cuando nacieron porque son seguidos. Pero al transcurrir el tiempo yo me di cuenta que si bien era cariñoso con mis hijos, conmigo había dejado de serlo. Entonces se convirtió el trato amoroso y amable en otra forma, todo lo contrario conmigo. Incluso yo le preguntaba si me quería, entonces él me decía que no sabía lo que era querer, lo que era amar. Y bueno, eso me hacía sufrir bastante. Víctor, ¿por qué no tenías la fuerza para decirle a tu esposa que la amabas? Mucho tiene que ver con de mi pasado y pasado de mi padre, ¿no? Y que era muy difícil para mí entregar todo mi corazón. No quería ser dañado, no quería ser lastimado en ningún momento. Yo nunca recibí afecto de mis padres. Mis padres a temprana edad tuvieron responsabilidades que no les correspondían. Mi papá se hizo cargo de sus hermanos, a temprana edad los tuvo que criar, abandonó el colegio siendo uno de los mejores alumnos, mi papá. Y de temprana edad aprendieron a ser personas muy serias, duras, para tratar. Cuando mi papá llegaba, me acuerdo yo que mi papá cuando llegaba a casa, lo único que hacía era gritar nada más, gritar y castigarnos. Yo me acuerdo que mi papá llegaba y decía, han hecho la tarea, pero nunca se sentaba con nosotros a conversar o a hacer la tarea. Mi mamá tampoco, porque era analfabeta. ¿Cómo íbamos a aprender? La única forma que mi papá tenía, nos pegaba con cable de luz. Y eso está grabado en mi mente, en la mente de mis hermanos. Porque mis hermanos, cada vez que yo hablo de esto, ellos se acuerdan. ¿Se acuerdan cómo quedaban en nuestras espaldas? Quedaban así las brechas del cable. Y yo quería escapar de mi casa. Hasta una vez me intenté suicidar. Me colgué de una puerta con una correa, porque ya no quería saber nada más de mí. Sentía que mi papá no me quería. Y la correa se rompió y yo lo odiaba a mi padre. Lo odiaba porque yo decía que él no me quiere. Es más, una vez le pregunté, papá, ¿yo soy hijo tuyo? Tú no eres mi hijo, me dijo una vez. Molesto, ¿sí? Después con el tiempo yo entendí que él había sufrido y que lo que él sufrió me lo transmitió a mí. Y a mis hermanos, porque no solamente a mí, sino a mis hermanos también igual. O sea, lo que tú nos cuentas es que lamentablemente el dolor, el sufrimiento, el desamor, te lo transmitieron. De alguna forma encontraste un camino para sobrevivir a este dolor, a este sufrimiento, y de pronto ahora eres un profesional, eres una persona que ha logrado cierto éxito en la vida, porque eres un hombre muy inteligente, eres un hombre muy capaz, pero tu capacidad emocional estaba quebrada completamente. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí. Yo, cuando me casé con Sandra, yo me sentí realizado. Yo pensé que yo ya estaba ya realizado, pero como yo había sido criado tan duro, tan brusco, tan amargo, tan renegón,
yo pensé que era la misma forma como yo la tenía que tratar a mi esposa y a mis hijos. Sandra, cuando estas manifestaciones de crisis emocional en la vida de Víctor comenzaron a manifestarse en tu matrimonio, ¿cómo te sentías? Me sentía mal. Yo no entendía por qué después de tanto cariño, tanto amor que él me había demostrado durante el tiempo de enamorados, de novios, había cambiado totalmente. Entonces no entendía y le rogaba, le lloraba. Entonces, pero ni así, no había nada que lo cambiara. Nada, no, era duro. Y para colmo de mal, él se justificaba diciendo que no creía en Dios, que era ateo. Sí, Que para mí Dios no existía. En mi vida Dios no existía porque mis padres nunca me enseñaron eso. Recurríamos a psicólogos, a terapia, un montón de lugares, pero bueno, finalmente siempre el psicólogo o la psicóloga me daban la razón y le llamaban la atención a Víctor, y entonces él salía enfurecido. Entonces conociste a una cristiana que te habló de una posible solución. Donde ya entendí muchas cosas y entendí que yo también tenía cosas que había puesto de mi parte para que no marchara bien el matrimonio. Todo esto lo entendí cuando viví el retiro de mujeres. Ok. Fue importante en tu vida entonces. Fue una de las mejores cosas que me pasó. ¿Qué decisión tomaste en ese fin de semana? Que tenía que también aceptar los errores que yo también tenía, que había contribuido para que el hogar no marchara bien, que tenía que entender también a mi esposo, que tenía que pedir perdón y también perdonar. Entonces volviste llena de Dios, libre, Sí. entregaste tu vida a Cristo. Sí. Fue un fin de semana muy especial. Sí. Yo lo sentí así. Yo vi el cambio en ella y yo veía que era bueno para ella. Y como yo todavía estaba ahí considerándome un ateo y todo, entonces yo dije, como es bueno para ella, yo lo voy a llevar a ella, y la dejaba en la iglesia y me iba a mi casa. Cuando yo iba a la iglesia veía a muchas hermanas en familia. Entonces yo decía, algún día podré estar con mi esposo aquí, y yo recién estaba congregando. Entonces las hermanas me decían, ten fe, hermana, y logramos que mi esposo pueda ir a un evento. Entonces este fin de semana, aunque explicabas que al comienzo tal vez te sentías un poco raro, pero al final terminó siendo un impacto para tu vida. Sí, para mí fue muy impactante este encuentro de varones en Cristo. No pensé que iba a ser una herramienta que me iba a cambiar a mí, no pensé, jamás. Pero ese fin de semana fue tan poderoso que el Señor venció tus murallas de ateísmo y finalmente se entronó en tu corazón. Así es. ¿No? Fue una decisión tuya, de todas maneras, de recibir a Cristo en tu corazón. Él todo lo puede. Yo en realidad, yo nunca pensé, y yo les he hablado a muchos amigos de la universidad, les digo, veo que hay compañeros que están separados de sus esposas, veo que a veces salen con sus hijos, nada más salen con ellos, y están separados, y yo les digo, yo tengo la fórmula para que tú regreses con tu esposa y estés con tu familia feliz. Yo tengo la fórmula, yo sé cuál es la fórmula para que tú aprendas a amar a tu esposa. La fórmula es Cristo, Jesús, esa es la fórmula, no hay otra. Entonces Cristo se convirtió en el Señor de sus vidas. Dios empezó a hacer el milagro de la transformación en sus corazones. Así es. Me contabas, Víctor, que fuiste al fin de semana, el Señor tocó tu corazón, entregaste tu vida a Jesús. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hiciste como fruto? ¿Qué aprendiste y qué hiciste como fruto de ese encuentro con Dios? Bueno, yo cuando regresé del retiro de varones, yo hice llamar a mi esposa y a mis hijos, porque tenía que pedirles perdón por todo lo que yo había hecho con ellos, por todo lo que yo había hecho con ella y mis hijos. Le pedí perdón a mis hijos, a mi esposa, ellos
se quebraron igual que yo, pero yo le pedí perdón de rodillas porque yo sé que en la humillación hay perdón. Y mi esposa aceptó mi perdón. A partir de ahí yo decidí cambiar y ese día mismo también que yo regresé del encuentro le pedí a mi esposa que se volviera a casar conmigo. Y yo le dije que me lo repitiera porque no le había escuchado si había dicho sí o no. Y ella dijo que sí quería casarse conmigo. Entonces yo le dije que lo más pronto nos casaríamos. ¿Cómo te sentiste, Sandra? Ay, muy emocionada, estaba contenta. Esta vez fue diferente porque yo sentía que sí había amor, nuestro hogar ya estaba lleno de la presencia de nuestro Señor y era totalmente todo felicidad y mis hijos eran testigos de esto. Cuando me pidió la primera vez que nos casáramos, yo veía en él una persona madura que iba a tener tranquilidad y solo quería escapar de repente de los problemas de mi casa. Se hizo lo que normalmente se hace en el mundo, ¿no? De repente. O sea, tú querías casarte, pero casarte por religioso también. Por religioso porque yo sabía, a mí me habían enseñado que así se tenía que salir de la casa. Pero no por mi convicción, no porque yo lo sintiera. Y en tu caso, ¿cómo hiciste si tú eras ateo? Yo me casaba porque yo quería estar con ella, no quería porque yo quería casarme por religiosa. Esa vez fue diferente. Fue totalmente diferente. Para mí era como si fuera la primera vez, porque esta vez sí lo estaba sintiendo, sí estaba sintiendo que realmente Dios iba a bendecir nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y así fue que lo realizamos. Ajá. Y ese día él hizo algo especial. Él, en un cuadrito escribió su pacto, sus promesas, se puso de rodillas y me dijo todo lo que yo significaba para él, me demostró esta vez que sí me quería, que sí me amaba. Entonces ahora hay armonía en el hogar. La familia ama a Dios. Sí, por Van está la juntos a la iglesia. presencia. Sí. Estamos contentos, felices y mis hijos, mi hijo mayor es el que siempre está impulsándonos ahí y nos hace feliz ir a la iglesia. Es lo mejor que nos ha pasado, el congregar en nuestra iglesia es lo mejor porque es otra cosa, muy diferente a lo que vivíamos antes. Estamos felices. De los 14 años de casados, prácticamente 3 años por medio lo están viviendo en la fe cristiana. Así es. Ustedes entonces podrían dar testimonio que son los mejores años de su vida familiar. Sí, Sí. definitivamente. Sí. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y este es un testimonio poderoso para muchas personas y para muchos matrimonios y familias que necesitan un mensaje de esperanza. Sí. Y nosotros sabemos que la esperanza está en En Dios. en En Dios, Cristo Cristo. Jesús. en Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga poderosamente. Amén. Y